En esta tarde, hermanos, ya entrando en el mensaje, quiero que nos enfoquemos en una parte de ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó consignado en las Sagradas Escrituras, y es la que tiene que ver cuando Él mencionó acerca de amarnos los unos a los otros y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay una parte de ese amor, hay una forma de expresar ese amor, y es el que tiene que ver con el amor a los enemigos. Cuando nuestro Señor Jesucristo pronuncia esas palabras de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues pensamos inicialmente en aquellas personas allegadas a nosotros, la familia, los hermanos en la iglesia, la familia de la fe, la familia de sangre, aquellas personas que queremos, que tenemos un sentimiento hacia ellos, que les tenemos afecto. Pero creería yo que la última persona en la que pensamos es en nuestro enemigo o nuestros enemigos. Y Dios nos da muchas instrucciones en su palabra acerca de cómo debemos amar a los enemigos. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar en esta tarde, hermanos. Cómo debemos amar a aquellas personas que son enemigos nuestros, bien sea porque ellos nos hicieron algo a nosotros que los convirtió en nuestros enemigos, o porque nosotros hicimos algo a ellos que también nos convirtió en sus enemigos, o por otras razones también que Dios nos explica en su palabra, que vamos a ver un poco más adelante, y que las personas se constituyen en enemigos nuestros, o se constituyen enemigos unos con otros, porque no llevamos el mismo camino, no creemos en lo mismo, no practicamos las mismas cosas. Hay muchas razones para tener enemigos. Nuestro Señor Jesucristo los tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo enemigos y tuvo que lidiar con ellos, tuvo que expresarles ese amor, tuvo que también darles ese ejemplo, ese testimonio de amor. Y en esa misma forma, Dios espera que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de amar a los enemigos, no solamente de amar a aquellos a que nos hacen bien, no solamente de amar a aquellos a quienes nos gusta, a quienes nos agrada, expresarles nuestro amor, nuestro afecto, nuestra preocupación sincera por ellos, sino también amar a los enemigos. Y es que un enemigo, hermanos, puede ser una persona que nos hizo sufrir mucho en el pasado. Pensemos, por ejemplo, no sé si de pronto entre las personas que están aquí conectadas en esta ocasión haya alguien que sea descendiente de alguna miembro de Israel, que perdió su familia en la Segunda Guerra Mundial, que fue perseguido. Esos son enemigos que pueden tener algunas personas, y son personas que les causaron mucho sufrimiento porque torturaron a familiares de ellos, porque los mataron, les hicieron mucho daño. Entonces, cuando pensamos en lo que significa amar a los enemigos, es algo bastante complicado, hermanos, cuando lo analizamos, porque alguien que nos haya hecho sufrir o que haya hecho sufrir a nuestros seres queridos, pues no es alguien que precisamente merezca que lo amemos, que le expresemos nuestra preocupación sincera, que le expresemos nuestro afecto, que lo ayudemos, que oremos por él, que estemos pendientes de qué le puede hacer falta. Son personas que realmente a nosotros nos traen a nuestra mente, a nuestro corazón, nos traen sentimientos de enojo, de decepción, nos traen sentimientos de tristeza, nos traen sentimientos que no precisamente son amor, no son del amor que Dios espera que nosotros les tengamos. Y así hay muchas causas por las que podemos tener enemistad con ciertas personas, o porque actualmente nos están haciendo
la vida difícil en muchos aspectos, algún enemigo que podamos tener en el trabajo o donde vivimos, hasta en la misma familia física. Entonces hay muchas causas por las que podemos llegar a tener nosotros enemigos o constituirnos también enemigos de otras personas. Y Dios nos da esa instrucción muy clara. Nos la dejó nuestro Señor Jesucristo, que debemos amar a los enemigos. Entonces, debemos nosotros seguir esa instrucción del Maestro. Debemos agradar a Dios, debemos esforzarnos por amar a nuestros enemigos. Es una obligación que nosotros tenemos y que debemos hacerla de corazón, bien hecha. Debemos hacerla de la forma que sea del agrado de Dios. Es un estándar muy alto el que nosotros tengamos que hacer ese esfuerzo, pero precisamente esa instrucción de amar a nuestros enemigos confirma el que estamos en el camino estrecho, que estamos en la senda estrecha, que estamos en esa senda en la que solo van pocas personas, aquellos que deciden aceptar ese llamamiento de Dios, someterse a Dios, porque implica someternos a Dios y seguir sus instrucciones. Al principio no es fácil amar a nuestros enemigos, pero a medida que lo vamos intentando y que lo vamos poniendo por obra, Dios va a ir confirmando ese deseo nuestro de agradarle, de obedecerlo, de servirle a Dios. Entonces, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance por amar a nuestros enemigos. Y como hablábamos hace un momento, no es una tarea fácil, no es algo que podamos decir que sea sencillo, porque nos traen recuerdos difíciles, recuerdos complicados, porque son personas que han hecho cosas que realmente nos duelen, nos traen recuerdos tristes, recuerdos difíciles. Pero estamos en este camino, tenemos una gran recompensa para todos los vencedores que Dios tiene preparada y tenemos grandes promesas. Y nos espera un reino completamente diferente a todos los reinos que ha habido en la tierra a lo largo de la historia humana sobre este planeta. Y es un reino en el que vamos a enseñar también a la humanidad, a aquellas personas que van a estar bajo nuestra autoridad, que vamos a estar gobernando, les vamos a enseñar a amar también a aquellos que consideran sus enemigos o a aquellos que les han hecho daño, a amarlos, a expresarles ese amor. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Proverbios para que empecemos a recorrer unas cuantas escrituras que Dios nos ha dejado consignadas allí, para que aprendamos y para que aclaremos y entendamos cómo es este camino, cómo debemos empezar nosotros a amar a los enemigos, porque de esta forma estaremos también cumpliendo ese mandamiento, el segundo mandamiento más importante de la ley, y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo también incluye a aquellos que son nuestros enemigos. Entonces vayamos, por favor, a Proverbios en el capítulo 16, Proverbios capítulo 16 y en el versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a el Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, una primera instrucción que nosotros debemos tener clara y debemos comprender es que si nuestros caminos, si nuestra forma de vivir esta vida es agradable a Dios, aún a nuestros enemigos hará estar en paz con nosotros. O sea, tendremos paz con nuestros enemigos. Porque, como hablábamos hace un momento, hay enemigos que son enemigos nuestros porque nos hicieron daño o porque nos están haciendo daño en este momento. Pero también hay enemigos que tal vez nosotros hemos ofendido en algún momento, les hemos hecho daño en alguna circunstancia y tienen enemistad con nosotros. Y hay enemigos también por causa de este camino, porque no somos amigos del mundo, porque no seguimos las mismas
costumbres del mundo, y eso también nos puede traer enemistades, como Dios nos lo explica en su palabra, y lo veremos un poco más adelante. Entonces, lo primero que Dios nos enseña es que cuando nuestros caminos son agradables a Él, a Dios, a el Eterno, nuestra forma de vivir, cómo vivimos nosotros, cómo son nuestros pensamientos, cómo nos relacionamos con las demás personas, que no seamos nosotros ocasión de enemistad hacia los demás, sino por el contrario, que seamos pacificadores, que seamos mansos, que seamos humildes, que no seamos nosotros contenciosos, iracundos, de esas personas que van creando enemistades día a día, que en vez de estar creando amistades, en vez de estar creando vínculos y dando buen testimonio, todo lo contrario, están dando un testimonio que genera enemistades, están dando un testimonio incorrecto. Entonces, Dios nos llama la atención a que si nuestros caminos son agradables a Él, guardando su ley, obedeciéndole, esforzándonos por dar lo mejor de nosotros, por servir a Dios con todo lo mejor de esos dones que Él nos ha dado. Y debemos revisar nosotros también si estamos haciendo algo para que las otras personas tengan enemistad con nosotros. Si nosotros hemos sido causantes de enemistad en algún momento, porque también hay enemistades en las que nosotros, con pedirle perdón a esa persona que ofendimos, a esa persona que le hicimos daño, a esa persona que le causamos algún sufrimiento, si le pedimos perdón de corazón, con un corazón arrepentido, pues esa enemistad va a terminar allí. Entonces eso también es hacer agradable nuestro camino delante del Eterno, y Él nos dará la fuerza, nos dará la sabiduría para que estemos en paz con esas otras personas. Entonces veamos un poco quiénes son esas personas que pueden ser enemigos nuestros o cómo se forman las enemistades. Vayamos a Salmos en el capítulo 139, Salmos capítulo 139 y en el versículo 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Eterno, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, aquí vemos, el salmista nos habla acerca de el comportamiento de las personas que son enemigos, son aquellos que blasfeman contra Dios, que toman en vano el nombre de Dios y que realmente no aman a Dios. Esas personas en algún momento de nuestra vida, si nosotros no lo queramos, se convierten en enemigos nuestros porque no llevamos el mismo camino de ellos, no hacemos las cosas como ellos las hacen y nos ven diferentes, nos ven muchas veces con ojos de envidia, nos ven muchas veces como con una mirada de resentimiento o una mirada de que no les agradamos, porque no hacemos las cosas como ellos las hacen y porque honramos y respetamos a nuestro Dios. Entonces son comportamientos de personas que son enemigas y que pueden llegar a ser enemigas nuestras, así nosotros no hagamos nada para ofenderlos, pero debemos también nosotros primeramente honrar y obedecer a nuestro Dios. Pasemos a Santiago, en el capítulo 4 y en el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hay enemistades que vamos a tener por causa de este camino, por causa de este llamamiento, de esta senda en la que nosotros vamos.
pero no debemos preocuparnos por ello, pero sí debemos prepararnos, debemos anticiparnos a esas enemistades que nos ha traído o nos puede traer el estar en este camino, porque Dios también nos dice que debemos amar a los enemigos, y esos enemigos pueden ser personas que estén incluso en nuestra familia, que estén en nuestra casa o personas que estén a nuestro alrededor. Veamos en Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15. Allí leemos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí vemos que Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer, entre todos los que descendemos de Eva, entre todos los que descendemos de nuestro Señor Jesucristo, entre todos los hijos de Dios, y la simiente de la serpiente, la simiente de el adversario, de Satanás. Nosotros, con nuestro Señor Jesucristo a la cabeza, vamos a herir a Satanás en la cabeza. Pero él, como lo dice aquí al final del versículo 15, el adversario nos herirá en el calcañar, es decir, nos hará sufrir, nos causará molestias, nos causará angustias, como lo hace un enemigo. Un enemigo se deleita, disfruta en hacernos sufrir, en hacernos daño, en molestarnos, en causarnos tristezas, angustias, preocupaciones, en que nosotros suframos. Eso lo disfruta el enemigo. Y el primer enemigo y principal que tenemos es Satanás, es el diablo. Y todas esas personas que él influencia en este mundo, en esta humanidad, que influencia y que, como sabemos, son la gran mayoría de la humanidad, a quienes Satanás influencia, a quienes Satanás está allí generando en ellos actitudes hostiles. Y en muchos casos esas actitudes hostiles pueden ser también hacia nosotros. Entonces, algo que debemos tener presente, que las enemistades, cuando dependen de nosotros, debemos hacer todo lo posible para estar en paz con esas personas a quienes hemos ofendido, pedirles perdón con un corazón arrepentido, con sinceridad, por haberlos ofendido, por haberles hecho daño, por haberlos hecho sufrir. Pero también hay enemistades que, como acabamos de ver, provienen del adversario, provienen del diablo, que busca desanimarnos, busca sacarnos de este camino, busca que perdamos nuestra corona, y para lo cual nosotros debemos estar preparados para saber manejar esas situaciones y para seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo de amar a nuestros enemigos, cumpliendo su palabra y cumpliendo su mandamiento. Vayamos a Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, o sea, nosotros, hermanos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo
por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios nos da la clave y nos muestra cómo vamos a vencer esa enemistad del adversario, cómo vamos a superar todas esas influencias del adversario en las personas que los hacen llegar a aborrecernos, llegar a causarnos mal, llegar a buscar hacernos daño. Nos dice que debemos vivir y debemos andar según el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, avivar ese Espíritu Santo, para que ese Espíritu sea el que se manifieste ante esas personas que nos aborrecen, ante esas personas que nos consideran sus enemigos, y no andar según la carne. Cuando nosotros permitimos que sea nuestra naturaleza carnal, que sean los deseos de nuestra carne, que sea esta naturaleza humana, este cuerpo físico, el que obre y el que responda ante esas enemistades, las cosas van a terminar mal y vamos, como decía allí, vamos a morir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener presente, hermanos, que debemos andar según el Espíritu, debemos vivir de acuerdo al Espíritu de Dios y que ese Espíritu, ese poder de Dios en nosotros sea el que se manifieste ante esas enemistades y el que nos lleve a amar a nuestros enemigos, a no tener en cuenta esos daños que nos hayan hecho, a perdonarlos, porque para nosotros poder amar a nuestros enemigos tenemos que perdonarlos también. Entonces tenemos que empezar por ahí, por perdonar esas ofensas, esos daños que nos han hecho a nuestros enemigos. Y no es algo fácil, porque tengamos en cuenta, si alguno de nosotros, alguien ha matado a un familiar suyo o a un ser querido, es algo que realmente ha causado mucho sufrimiento y que requiere que vayamos de rodillas delante de Dios a pedirle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la paz, que nos dé ese amor suyo para perdonar a esa persona que nos ha hecho tanto daño o que nos hizo tanto daño. Para poderlo amar, tenemos que iniciar perdonándolo, y muy seguramente esa persona que es nuestro enemigo no va a venir a pedirnos perdón, pero nosotros tenemos que perdonarlo sin que él venga a pedirnos perdón. Tenemos que perdonarlo y tenemos que pedirle a Dios en oración para que nos ayude a perdonar y a olvidar, porque eso hace parte del perdón, perdonar y olvidar esas ofensas, esos sufrimientos, esas maldades que nos ha hecho esa o esas personas en el pasado que nos están haciendo actualmente, para poder darle cumplimiento a el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos un propósito que va más allá de nuestra relación con esa persona que es nuestro enemigo, que vemos como nuestro enemigo, que nos ve como su enemigo. Nuestra relación va mucho más allá y va en el sentido y va con el propósito de amar a Dios, de agradar a Dios, de prepararnos para gobernar en esta tierra, de ser esas personas con ese carácter muy diferente al resto de las personas a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy en día? Pues hoy en día vemos que si alguien le hace daño a otra persona, esa otra persona le devuelve, se desquita, le devuelve ese daño o busca también vengarse de eso que le hicieron. Y es lo que vemos nosotros a nuestro alrededor continuamente, y por eso también muchas personas han muerto, porque alguien en medio de su ira, de su enojo por vengarse por algo que le hicieron, va y mata a esa persona, va y lo manda a matar o le manda a matar a un familiar. Tantas cosas que vemos nosotros hoy en día a nuestro alrededor, y estamos llenos de personas que no aman a sus enemigos, porque no es el interés de Satanás. El interés de Satanás es todo lo contrario, que haya odio, que haya ese sentimiento de aborrecer a los otros y que haya ese sentimiento de desquitarse. Las personas a nuestro alrededor se sorprenden cuando nos ven y cuando ven a personas del pueblo de Dios, que no nos vengamos por nosotros mismos y que por el contrario ayudamos a nuestros enemigos, ayudamos a aquellas personas
que nos han hecho daño. Y ahí es cuando se expresa ese Espíritu de Dios en nosotros, cuando se expresa de que estamos siendo guiados por el Espíritu, de que estamos viviendo por el Espíritu y no según la carne. Entonces, esa es la clave que Dios nos da para que podamos amar a nuestros enemigos, primero perdonarlos y luego dejarnos guiar por el Espíritu, que sea el Espíritu el que fluya en ese fruto abundante, en ese fruto de amor, de gozo, de paciencia, de paz, de benignidad. Entonces, de bondad también. Entonces, eso es lo que nosotros debemos enfocarnos, porque no es fácil amar a nuestros enemigos, a personas que nos están haciendo daño, nos están haciendo sufrir o nos lo han hecho en el pasado. No es nada fácil porque tenemos sentimientos, tenemos nuestro corazón, tenemos esos recuerdos allí en nuestra mente. Pero Dios nos da ese poder por medio de su Espíritu para que podamos vencer esta carne, esta naturaleza humana, para que podamos vencer esos deseos de venganza, esos deseos de no perdonar, para que podamos quemar el rencor en nosotros y verdaderamente podamos amar a nuestros enemigos. Continuemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo debemos amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Que seamos nosotros fuente de bendición a los que nos maldicen, a los que buscan que nos vaya mal, a los que nos desean el mal. Ser nosotros fuente de bendición para ellos. Que hagamos hacer bien a los que os aborrecen. Aquellas personas que es evidente que no nos quieren, aquellas personas que es evidente que les caemos mal, que nos odian, que nos tienen resentimientos, recelos, que les hagamos bien, nos dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, que estemos nosotros como hijos de Dios, escogidos de Dios, como pueblo de Dios, estemos por encima de esos sentimientos y que nos enfoquemos en hacerle el bien a esa persona que nos aborrece y que oremos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, que oremos por esas personas que nos ultrajan, que nos hacen daño, que nos persiguen, que oremos por ellos también. Hermanos, esto es un estándar, esto es una instrucción bastante exigente, bastante fuerte de parte de nuestro Señor Jesucristo, que tal vez cuando la leemos la podemos pasar allí a la ligera, pero si nos detenemos a analizarla es bastante complejo, pero Dios nos da el poder para lograrlo y tenemos nosotros que esforzarnos para hacerlo. Se requiere que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que nos refugiemos en oración delante del Padre y le pidamos que nos dé esa fuerza para que esta escritura que acabamos de leer cobre vida en nosotros y para que le demos cumplimiento, para que seamos nosotros dignos de ser llamados hijos de Dios, embajadores del reino de Dios, para que nosotros agrademos a Dios. Volvamos a leer porque es muy importante que le demos cumplimiento, que la tengamos clara. Incluso es muy importante que nos podamos aprender de memoria este versículo para que lo repasemos mentalmente cada día y para que lo podamos poner por obra, porque es una instrucción de nuestro Maestro. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, cuando nosotros solamente amamos a los que nos aman, a los que nos aprecian, a los que nos tratan bien, realmente no estamos haciendo nada nuevo, nada más allá, no estamos haciendo nada diferente de lo que haría cualquier persona del mundo. Eso lo hace cualquier persona del mundo. Amar, hacerle bien, ayudarle, hacerle favores, colaborarle, servirle a aquellos que le agradan, a aquellos que lo tratan bien, a aquellos que le han ayudado, a aquellos que son agradables a él. Pero Dios nos pide a nosotros que vayamos más allá, que nos dejemos guiar por su espíritu y amemos a nuestros enemigos, que los incluyamos en nuestras oraciones, que si tenemos oportunidad de hacerles bien, que les hagamos bien, que también los bendigamos, que les pidamos a Dios también que los bendiga, que los perdone, que los ayude, que también oremos por ellas, le pedimos a Dios para que también ellos sean bendecidos, a todos aquellos que nos hacen daño o que buscan hacernos daño. Es una instrucción bastante precisa y también bastante exigente de parte de nuestro Dios. Que por favor les pido que nos la aprendamos de memoria, los que todavía no se la sepan de memoria, y la repasemos cada día mentalmente para que la podamos poner por obra, para que la podamos aplicar. Y también nuestras oraciones pedirle a Dios que nos dé la fuerza, la sabiduría para amar a nuestros enemigos, porque no es fácil. No es fácil ignorar, no es fácil pasar por alto todas aquellas acciones que han hecho otras personas, que han realizado otras personas en nuestra contra para hacernos daño. Pero ese es el espíritu de la ley. Esa es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Y eso es lo que vamos a vivir también en el reino de Dios. El amor en todas sus dimensiones. No solamente el amor hacia aquellos que nos aman, sino también el amor hacia los enemigos. Y veamos en Romanos, en el capítulo 5, Romanos en el capítulo 5 y en el versículo 8, que nosotros también fuimos enemigos de Dios. Y aún así, siendo enemigos, Él nos amó y nos dio a su Hijo. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios por ser pecadores, por transgredir su ley. Y Dios, aun siendo enemigos nosotros, envió a su Hijo para que pagara por nuestros pecados, para que nos reconciliara con el Padre. Entonces vemos que Dios primero nos dio ejemplo a nosotros de cómo debemos amar a los enemigos. Y Dios trajo el Padre, envió a su Hijo para que fuera fuente de bendición para nosotros, para que fuera nuestro Salvador, aun siendo nosotros enemigos suyos por transgredir su ley. Y precisamente lo que hace una persona que es nuestro enemigo en esta tierra es transgredir la ley de Dios, es transgredir esos mandamientos de amor al prójimo. Entonces, no es nada diferente de lo que nosotros vivimos aquí, lo que Dios hizo por nosotros, y es enviarnos a nuestro Señor Jesucristo para que nos reconciliara con Él. Y en esa misma forma Dios espera que sigamos ese ejemplo, que correspondamos a ese ejemplo en el que Él nos reconcilió con Él por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. En esa misma forma nosotros también busquemos ayudar, amar a nuestros enemigos, así como nuestro Dios nos amó y envió a su Hijo a que muriera por nosotros, siendo nosotros enemigos de Dios, enemigos por transgredir su ley. Continuemos en Proverbios capítulo 24 y versículo 17.
Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que el Eterno lo mire y le desagrade. Entonces, una forma de amar a nuestros enemigos es cuando ellos caigan, cuando ellos les sucedan cosas trágicas, cuando les vengan males, no nos alegremos, no nos regocijemos. No sea que desagrademos a nuestro Dios. Recordemos que nuestro propósito va más allá de la persona. Nuestro propósito es aprender a ser como Dios, tener ese mismo carácter de Dios, del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad y tenemos que permitir que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe en nuestra relación con nuestros enemigos. Y una de las instrucciones que Dios nos deja allí en su palabra es que cuando cayere nuestro enemigo, cuando cayere es cuando le venga algún mal, cuando caiga en desgracia, cuando le pase algo malo a él, algo que lo haga sufrir, algo que lo haga pasar dificultades. No nos alegremos. A Dios no le gusta que nos alegremos cuando a nuestros enemigos caigan en desgracia o les venga algún mal, porque eso le desagrada a Dios, como lo vimos allí, no sea que el Eterno lo mire y le desagrade. Entonces, tengamos cuidado con eso, de no alegrarnos cuando vienen males a nuestro enemigo, y es algo en lo que podemos caer muy fácilmente, porque ¿qué más quiere uno como ser humano, como persona carnal, que le vengan males a esa persona que nos hizo sufrir y que nos hizo tanto daño? Pero Dios nos enseña todo lo contrario, que no debemos alegrarnos cuando Él cayere, que no debemos celebrarlo, no debe ser un motivo que nosotros nos burlemos o nos alegremos en nuestro corazón, sino que entendamos que es otro ser humano y que está engañado, que es producto, es otra víctima del engaño de Satanás. Entonces, es otro ser humano, otro hijo de Dios, solo que está engañado, no sabe, no tiene conciencia de muchas de las cosas que hace, mientras que nosotros sí la tenemos, sí tenemos esa conciencia de las cosas, de lo que debemos hacer, de cómo debemos proceder, de cómo debemos vivir nuestra vida. Entonces, una recomendación y una instrucción que Dios nos da allí a través de este proverbio es no alegrarnos cuando cayere nuestro enemigo, tener nosotros esa consideración hacia él. Eso es amar a nuestros enemigos. Veamos en primer libro de Samuel, capítulo 24, primer libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Aquí vemos cómo actúa el enemigo. Miren que lo que hizo Saúl, tomó 3,000 hombres escogidos, se fue con guerreros, con militares profesionales, preparados, con militares experimentados, y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Se fue por los lugares más recónditos, porque sabía que David iba a estar por esos lugares. O sea, se fue a buscarlo con toda la intención de encontrarlo. Se fue con todo ese enojo, con toda esa ira, con todo ese sentimiento con todo el resentimiento que Saúl tenía hacia David, se fue a buscarlo. Y así actúan nuestros enemigos, con alevosía, con toda su fuerza, con toda su maldad. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, dar del cuerpo. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo el Eterno, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl.
Incluso los compañeros de David, los hombres de David, lo estaban incitando a que se vengara de Saúl y diciéndole que el Eterno había entregado a su enemigo en su mano. O sea, lo estaban incitando a que él tomara la venganza por sus manos. Sigamos leyendo, versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Eterno me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Eterno, que yo extienda mi mano contra él, porque es él ungido del Eterno. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Versículo 8. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: porque oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal. He aquí, han visto hoy tus ojos como el Eterno te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Eterno. Entonces aquí vemos que Saúl cayó como enemigo de David, cayó en sus manos, cayó en desgracia. Su vida quedó en manos de David, pero David no se aprovechó de esa situación, le respetó su vida, tuvo temor de Dios, no pagó mal por mal, fue respetuoso y mucho más de que Saúl era el rey. Versículo 12. Juzgue el Eterno entre tú y yo, y véngueme de ti el Eterno, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Versículo 17. Y dijo a David, Saúl: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Eterno en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Eterno te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Aquí vemos un ejemplo, hermanos, de cómo debe ser la actitud de un hijo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. No nos dejamos llevar de los impulsos de nuestra carne. Expresamos el dominio propio, expresamos el amor a nuestros enemigos. Y el amor precisamente es también cuidarle su vida, no atentar ni atacar contra la vida de nuestros enemigos, no guardarles rencor, ni dejar que nuestros impulsos nos lleven a hacerles daño a nuestros enemigos o a aquellos que nos consideran sus enemigos. Entonces, de esta forma debemos nosotros amar a nuestros enemigos, así como lo acabamos de ver, respetándoles su vida, siendo benévolos, haciéndoles bien, como lo dijo allí Saúl a David, cuando le dijo en el versículo 17, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, para acabar con él, para que David no fuera rey. Y Saúl se fue como lo leímos al principio, con los mejores de su ejército, con lo más experimentado, o sea, se fue a no fallar. Y gracias a la misericordia de Dios pasó lo contrario. Saúl fue el que cayó en manos de David, y David le mostró a Dios qué había en su corazón: un corazón temeroso de Dios, un corazón que respetaba a sus enemigos, un corazón que devolvía bien a pesar de que le hicieran mal. Y eso es lo que agrada a Dios. Y se cumple allí también ese proverbio donde dice que el que leíamos ahora, en 16:7, donde dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, esta forma de comportarse, estas decisiones que tomó David, fueron del agrado de Dios. Y miren cómo también reaccionó Saúl.
reconoció que era más justo David que él, porque él, a pesar de ser rey Saúl, había ido a acabar con David, y David, que lo tuvo en sus manos, no intentó hacerle daño, ni tomar su vida, ni tomar venganza. Entonces son ejemplos que Dios nos deja allí en su palabra. Vayamos a Proverbios en el capítulo 20 y en el versículo 11. Proverbios 20:11 leemos: Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. David era un muchacho, estaba joven cuando era perseguido, bastante joven, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Y los jóvenes tienden a tener ese espíritu más liberado, más enérgico, más impulsivo. Y aún siendo joven, sus hechos, como lo dice aquí el proverbio, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Y la conducta de David fue limpia y recta. Y este es un llamado a nuestros jóvenes en la iglesia, en el pueblo de Dios, a nuestros jóvenes que están pasando también circunstancias con compañeros de estudio, con vecinos, con otras personas que buscan hacerles daño, con enemigos que tienen. Nuestra conducta, queridos jóvenes, debe ser limpia y recta. No debemos ser vengativos. Yo fui jugador de fútbol en mi época de juventud, de fútbol competitivo, de alta competición, y veía mucho que cuando a algún miembro del equipo contrario, el equipo rival, le hacía daño, le pegaba un golpe, empujaba, le hacía daño a alguno de mis compañeros, él buscaba también la oportunidad para desquitarse, buscaba la oportunidad para cobrarse eso. Y lo vemos también hoy en día en las competencias deportivas. En el fútbol internacional se ve también que se cobran venganza, porque es lo natural, es la influencia del adversario en los seres humanos. Pero jóvenes, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que ser diferentes. Pensemos, por ejemplo, algunos de nuestros jóvenes que estén en algún equipo deportivo, practicando algún deporte en competición. Si tu enemigo, si aquella persona que te hace daño cayere, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a ayudar a levantarse? O sufre alguna lesión, ¿lo vas a ayudar o simplemente porque es tu enemigo lo vas a dejar ahí caído? Dios nos llama como sus hijos, y en especial quiero expresarle esto a los jóvenes en este momento, en esta escritura, que debemos ser diferentes a como lo es el resto de la humanidad. El resto de las personas engañadas por Satanás ven a su enemigo caído allí en la competencia, en el desenlace del partido, y simplemente lo dejan caído. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos ser personas que pasan por alto la ofensa, que ayudan, que aman a sus enemigos. Esto por hablar de un ejemplo de una competencia o de un partido de algún deporte. Entonces debemos ser diferentes, marcar la diferencia con nuestra conducta, que sea limpia y recta, y no vengarnos, no pagar mal por mal. Es algo que nosotros debemos practicar, hacerlo parte de nuestra vida, hacerlo parte de nuestro carácter, volverlo un hábito para que se vuelva también parte de nuestro carácter. No devolver mal por mal, devolver bien, así nos hagan mal. Es algo que le digo muy especialmente a nuestros jóvenes. No seamos vengativos, no nos venguemos nosotros mismos. Y si tenemos ocasión de ayudar a nuestro enemigo que está caído, que está porreado, que sufrió alguna dificultad, pues ayudemos. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos ese tipo de personas que reflejan, que expresan el carácter y el amor de Dios hacia aquellas personas, así nos hayan hecho daño. Pasemos a Proverbios capítulo 3 y versículo 3.
Leamos un momento el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y recordemos que uno de esos mandamientos es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluyendo a nuestros enemigos. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando nosotros ayudamos a nuestro enemigo, cuando nosotros vemos a nuestro enemigo caído y no nos alegramos, todo lo contrario, buscamos si tenemos oportunidad de ayudarlo, de levantarlo, de proveerle alguna ayuda, estamos aplicando la misericordia, estamos aplicando esta escritura. Nunca se aparten de nosotros la misericordia y la verdad, que estén atadas a nuestro cuello y que estén escritas en nuestro corazón. Y hallaremos gracia delante de ¿quién? De Dios y por supuesto de los hombres. ¿Y qué pasa cuando hallamos gracia delante de Dios? Lo leímos en la primera escritura, Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Así que a nuestros jóvenes que están creciendo, que están aprendiendo a vivir esta vida, que están aprendiendo este camino, que están en esa lucha mucho más intensa, porque están en esa época de juventud, pues aprendamos a no vengarnos, a no guardarle rencor a aquellas personas que nos han hecho daño, perdonarlos y si tenemos oportunidad de ayudarlos, así como lo hizo el rey David, porque era un muchacho cuando Saúl lo estaba persiguiendo y aún así siendo muchacho tenía ese temor de Dios en él y tenía ese respeto por su prójimo, así fuera su enemigo, así le estuviera haciendo mal. Es un ejemplo para nosotros imitar, para nosotros guardar en nuestro corazón y para nosotros también seguir ese ejemplo. Veamos en Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Versículo 5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Esto es amar a nuestros enemigos. Cuando nosotros doblegamos nuestro orgullo, cuando nosotros perdonamos las ofensas, los daños que nos han hecho, con la ayuda de Dios, obviamente, porque es difícil perdonar a un enemigo, pero Dios nos da la fuerza para perdonar lo que nos ha hecho y le expresamos ese amor ayudándolo. Si encontramos el buey de nuestro enemigo, su asno extraviado, volver a llevárselo. Y puede ser, aquí habla del buey, puede ser del asno, pero también, como dice allí en Deuteronomio 22, puede ser cualquier otra cosa de nuestro enemigo. Puede ser dinero que se le perdió a nuestro enemigo y nosotros lo encontramos y sabemos que es de él. Puede ser, por ejemplo, una cadena, algo de valor de nuestro enemigo, que sabemos que es de él y se le cayó, se le perdió y está angustiado buscándolo. ¿Qué nos dice Dios? Vuelve a llevárselo. Lléveselo. Mira, se te cayó esto. Mira, encontré esto y sé que es tuyo. Mira, encontré, como dice aquí, tu buey, tu asno, encontré estas cosas que son tuyas, estos bienes que son tuyos, encontré estas cosas que son tuyas. Un trabajo, por ejemplo, que se le perdió un trabajo a nuestro enemigo en la empresa, en el colegio, en el lugar de trabajo, se le perdió un trabajo de computador, un trabajo impreso, y nosotros nos lo encontramos. Mira, encontré tu trabajo. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Eso es que nuestros caminos sean agradables
a Dios. Y eso es amar a nuestros enemigos. ¿Con qué cara va a quedar nuestro enemigo cuando nosotros le devolvemos lo que a él se le perdió? Cayó en desgracia y no nos alegramos. Ah, qué rico, se le perdió el trabajo, o se le dañó el computador, o le pasó esto a ellos. No, Dios no se agrada de eso, como lo acabamos de leer. Dios le desagrada cuando nosotros nos burlamos o nos alegramos porque le fue mal a nuestro enemigo. Dios espera que si encontramos, si tenemos oportunidad, si está en nuestras manos ayudarle, devolverle eso que se le extravió. O si le pasó algo malo, como dice allí en el versículo 5, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le pasó algo malo, le pasó un imprevisto, le pasó un accidente, le pasó una situación, como lo hablábamos ahorita, si nuestro enemigo, nuestro rival allí que nos hizo daño durante el juego, durante la competencia, que nos estaba dando golpes o empujando, maltratando durante la competencia, le ocurrió un esguince, se le dañó un pie, se cayó, se aporrió. Eso significa también caído debajo de su carga. Le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo, le ayudarás a levantarse, le ayudarás a recuperarse, le ayudarás a salir adelante de nuevo, le ayudarás en su desgracia. Eso es la forma como Dios espera que nosotros amemos a nuestros enemigos. Vayamos de nuevo a Proverbios en el capítulo 25. Proverbios capítulo 25 y versículo 21. Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Eterno te lo pagará. Esto es amar a nuestros enemigos. Y requiere un esfuerzo, porque de alguna forma nuestra naturaleza disfruta o se siente bien cuando ve necesitado a nuestro enemigo, cuando lo ve sufrir, cuando lo ve pasar dificultades, porque estamos como sintiendo ese alivio de que él también sufra lo que nos hizo sufrir o en parte lo que nos hizo sufrir. Pero Dios espera que no hagamos eso, sino que tengamos ese amor de Dios en nosotros, ese amor genuino y ese interés por esa persona, por ese ser humano. Y recordemos que lo malo que Él nos haya hecho o esas maldades que nos haya hecho fueron influenciadas por el adversario, por Satanás, por el diablo, por ese efecto de la obra de Satanás en él. Y que muchas veces Él no sabe lo que hace, pero nosotros sí. Y Dios nos manda a que si aquella persona que nos aborrece, si tiene hambre, le demos de comer. Si lo vemos por ahí necesitado, si lo vemos que no tiene para comer, ayudarlo. Sé que tienes hambre, no has comido nada, ven, yo te invito a algo, mira, te traje esto, te traje este pan, te traje esto de comer, porque lo vemos, que está pasando mal, que está sin alimento, que tiene dificultades. A eso nos llama Dios. ¿Y qué dice después? Ascuas, versículo 22, ascuas amontonarás sobre su cabeza, carbones encendidos. ¿Por qué? Porque va a sentir vergüenza de que la persona a la que él le hizo daño, a la persona a la que él le hizo mal, le está ayudando, le está socorriendo, le está dando lo que él necesitaba y lo que él menos esperaba que se lo diera a la persona a la que él le había hecho mal. Ese corazón duro, ese corazón malo que tenía o que tiene nuestro enemigo, se le va a ablandar, se le va a volver un corazón con vergüenza. Y es posible, en algunos casos, es posible que esa persona, esa gratitud, en ese momento en el que él estaba mal, ese momento en el que él estaba pasando dificultades, lo lleve a que esa gratitud ya deje de ser nuestro enemigo. Es una posibilidad, no siempre va a pasar, pero es una posibilidad que puede llegar a pasar. Lo que sí va a pasar es lo que Dios nos dice, que cuando nuestros caminos son agradables, o sea, cuando cumplimos estas instrucciones que estamos estudiando, les damos cumplimiento, nos esforzamos por hacerla, nos sometemos a Dios, le pedimos a Dios que nos ayude a guardar estas instrucciones. Cuando esas
obras nuestras son agradables a Dios, nos va a hacer estar en paz con nuestros enemigos. Entonces, eso sí es lo que va a pasar. Puede que esa persona no nos quiera, pero por lo menos Dios nos va a traer esa paz con nuestros enemigos, con las personas que son nuestros enemigos. Entonces, tengamos esto presente. Si tenemos oportunidad, si vemos a nuestro enemigo necesitado, con hambre, con sed, con alguna carencia, con alguna dificultad, a veces no tiene plata para pagar el bus, para devolverse a su casa. Toma, o para dónde vas y ven yo te llevo, o qué necesitas. Eso es una cosa impresionante, pero es lo que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos. Vayamos a Job capítulo 31. Job capítulo 31, versículo 29. Dice aquí Job: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Job cumplía estas instrucciones de Dios, cumplía este mandamiento. Job no se alegraba con el quebrantamiento de sus enemigos, de los que lo aborrecían, ni se alegró, ni se regocijó cuando le vino mal a aquellas personas que lo aborrecían a él. Y aún, como lo dice allí en el versículo 30, ni siquiera pidió que Dios maldijera a esa persona o que le hiciera mal a esa persona. Ni siquiera lo expresó con su lengua, como dice allí en el versículo 30. Ni aún entregué al pecado mi lengua, porque es pecado desearle mal a nuestros enemigos, hablar mal, hablar con mal hacia nuestros enemigos es pecado. Y aquí Job nos lo confirma. Ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para el alma, para la vida de aquellos que lo aborrecían a él. Porque una persona que nos aborrece busca hacernos daño, se alegra cuando nos va mal, cuando nos pasa algún accidente, se alegran, se burlan, son motivo de aflicción para nosotros. Pero Job soportaba eso y nunca se alegró cuando ellos se quebrantaron, cuando a ellos les vino el mal, ni profirió palabras de maldición para ellos o que Dios los maldijera. Esto es amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Veamos cómo debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Salmos capítulo 35, versículo 11. Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Enemigos, gente que aborrecía a David, se levantaban testigos con maldad, le preguntaban de lo que no sabían, como inculpándolo de lo que él no sabía. Me devuelven mal por bien. Él les hacía bien, ellos le devolvían mal, a pesar de que él les hacía bien, para afligir mi alma, tal cual lo que hace un enemigo o una persona que nos aborrece. Murmuran contra nosotros, testifican con maldad, nos inventan cosas de las que no tenemos ni idea o no hemos participado, nos devuelven mal por bien, para causarnos ¿qué? Aflicción, para deleitarse en que nos entristezcamos, en que nos vaya mal, en que suframos. Versículo 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Qué corazón el de David. De ahí vemos por qué Dios lo llamaba que tenía un corazón conforme al de él, al de Dios. Porque aún, a pesar de que recibía mal, después de haberles hecho bien, y él recibía mal, y aún a pesar de todas esas maldades que le habían hecho los que lo aborrecían, él se afligía por ellos y oraba por ellos. Oraba con ese interés genuino, con ese corazón sincero, oraba a Dios. Porque tengamos presente que si vamos a orar a Dios por
por un enemigo nuestro, por alguien que nos ha hecho daño, alguien que nos aborrece, y le pedimos a Dios solo por cumplir su instrucción, esa oración no va a subir del techo, porque no es sincera, no lo estamos haciendo de corazón. Y para poder hacer una oración de corazón en favor de nuestros enemigos, para poder orar por los que nos ultrajan, nos persiguen, tenemos que haber perdonado, tenemos que tener esa conciencia y ese amor hacia esas personas, ese amor de Dios en nosotros, ese amor que solo proviene por medio del Espíritu de Dios, que es el que nos guía y mediante el cual se expresa ese amor hacia nuestro prójimo y sube esa oración delante de Dios. Y eso agrada a Dios y va a ayudar a nuestros enemigos y también nos va a traer paz a nosotros y nos va a ayudar a cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de amar a nuestros enemigos y a tener paz también. A veces tenemos una vida un poco turbulenta, con muchas dificultades, con muchos enemigos, con muchas situaciones complejas, pero es que no estamos haciendo nuestra parte, la parte que Dios nos manda de amar a nuestros enemigos. Y ahí es donde está lo que nos tiene atrancados, los que nos tiene bloqueados. Y ahí es donde está la salida, para que tengamos paz con nuestros enemigos, para que Dios nos haga estar en paz con nuestros enemigos. Veamos otra oración en favor de los enemigos. Hechos capítulo 7, versículo 60. Hechos capítulo 7 y versículo 60. Con versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo estaban apedreando, lo estaban matando. Y pues ciertamente un enemigo puede que no nos esté matando a pedradas como estaban matando a Esteban, pero sí nos está causando aflicción, sí nos está quitando vida, sí nos está causando sufrimiento, que es como también un apedreamiento espiritual, un apedreamiento psicológico. Y nosotros también debemos imitar este ejemplo de Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pedirle a Dios: Padre, no le tengas en cuenta este pecado, este mal que me hizo este enemigo, esta persona que me aborrece. No le tomes en cuenta ese pecado, porque sabemos que está siendo influenciado por el adversario y que no tiene conciencia real de que está siendo manipulado por el adversario. Lo que sí es cierto es que nos duele y que es duro y que es difícil y que nos causa muchos sentimientos de congoja, de aflicción, de tristeza, de sufrimiento. Pero todo eso lo tenemos que derramar nosotros allí delante de Dios en oración. Quemar todo ese sufrimiento, toda esa aflicción delante de Dios y pedirle a Dios: Señor, no le tengas en cuenta este pecado a esta persona, esta maldad que me hizo. Hay que amar a nuestro prójimo para poder expresar esta oración, para poder orar por él de esa forma. Vayamos a Proverbios capítulo 27, versículo 6. Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Amar a nuestros enemigos no quiere decir que nosotros vayamos a confiar ciegamente en ellos o que vayamos a ser ingenuos. No, es que Dios nos manda, nos instruye que tenemos que amar a nuestros enemigos, entonces vamos a confiar nuevamente ciegamente en ellos. No, Dios es claro en sus instrucciones de cómo amar a nuestro enemigo, ayudándolo, haciéndole bien, orando por él, dándole de comer si tiene hambre, ayudándole si tiene problemas, si se le cayó, si sufrió alguna desgracia, si tiene alguna dificultad, haciendo lo posible, lo que esté a nuestro alcance. Pero Dios también nos alerta acerca de aquellas personas que nos aborrecen, acerca de aquellas personas que son nuestros enemigos, de que no seamos ingenuos ni creamos ciegamente en lo que nos dice. Importunos
son los besos del que aborrece. ¿Qué son esos besos? Son halagos, son palabras suaves, son dichos suaves que hacen esas personas que aborrecen, porque están siendo hipócritas, es su naturaleza, porque tienen algún interés oculto, porque disimulan, porque son maliciosos, son modos de actuar del adversario. Y nosotros debemos ser prudentes y sencillos. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos ser astutos y no desconocer que si una persona nos ha aborrecido, si una persona nos aborrece, nos ha hecho daño, no va a cambiar de la noche a la mañana. Su actitud puede reflejar que está cambiando, pero sabemos que aún sigue bajo esa influencia del adversario. Entonces Dios también nos advierte que seamos cuidadosos, que seamos cautelosos, pero esto no nos exime de amar a nuestro prójimo, de hacerle bien, de ayudarlo, de servirle. Solo que no seamos incautos, no seamos ingenuos, no seamos faltos de cuidado en nuestra relación con nuestros enemigos, que seamos cuidadosos también, porque aquellas personas que aborrecen pueden expresarse de esta forma como lo dice el proverbio. Importunos los besos del que aborrece. Nos halaga, nos dice palabras suaves, nos ensalza, nos dice cosas que nos agradan, pero no perdamos de vista y no dejemos de aplicar el discernimiento, y mucho más ante esas personas que sabemos que nos aborrecen, que sus obras muestran que nos aborrece, que sus hechos reflejan que tiene un corazón bastante secuestrado por el adversario. Veamos Salmos capítulo 61, versículo 3. Salmos 61, versículo 3. ¿Cómo debemos nosotros pedirle a Dios que nos libre de nuestros enemigos, que nos proteja de esa gente que viene con esos besos, con esas palabras suaves, con esos halagos, que no sabemos realmente qué tan ciertos sean o qué tan buenas son sus intenciones? Salmos capítulo 61, versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Dios es el que nos puede proteger de nuestros enemigos, el que nos puede guardar. Nosotros también en oración debemos pedirle: Padre, protégeme también de mis enemigos, del daño que quieren hacerme, de sus lisonjas, de su maldad, de sus malas intenciones, porque Dios es nuestro refugio, donde nos refugiamos, donde Él nos protege. Dios es el que nos guarda de todo mal y del maligno, y es nuestra torre fuerte delante de nuestros enemigos. Dios es nuestro escudo, esa torre sobre la que estamos firmes, el que nos mantiene firmes delante de nuestros enemigos, el que nos protege, porque nuestros enemigos traman cosas, traman maldades, traman sus malas intenciones, las urden, las tejen, y sin nosotros darnos cuenta. Pero Dios ve los corazones, sabe las intenciones del corazón de las personas y sabe lo que hay detrás de cosas que nosotros no vemos. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios también que nos proteja a nuestros enemigos, que sea nuestro refugio, que sea nuestra torre fuerte, que nos proteja de esas acechanzas y esas malas intenciones también de los enemigos, y nosotros haremos nuestra parte de ayudar al enemigo si está a nuestro alcance, de darle de comer, de hacerle bien, de no hacerle daño, de no devolverle mal por mal, esa parte que nos corresponde, y Dios hará la de él protegiéndonos de nuestros enemigos. Capítulo 18, versículo 46 de este mismo libro de los Salmos. Viva el Eterno, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, porque hay enemigos que pueden ser bien violentos, bien peligrosos.
Y Dios nos libra de todo eso. Sí, nuestros caminos, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro carácter es agradable a Dios, es del agrado de Dios. Devolvámonos un poco hacia el capítulo 17, versículo 6. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Estas son oraciones, peticiones que nosotros debemos hacerle a Dios. Por un lado, seguimos las instrucciones de Dios de amar a nuestros enemigos y por otro lado le pedimos a Dios que nos proteja de los que buscan nuestra vida, de los que nos oprimen, de los que nos afligen, de los que nos aborrecen, que nos proteja, que nos guarde como a la niña de sus ojos, que nos esconda bajo sus alas de esa maldad de los enemigos. Salmos capítulo 59, versículo 1. 59, 1 al 4. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí, están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Eterno. Sin delito mío corren y se aperciben, se preparan su maldad, preparan sus planes. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Eterno, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de los que se rebelan con iniquidad. Entonces vemos que Dios es el que nos libra de nuestros enemigos y nosotros debemos pedirle a Dios también esa protección y reclamarle también el cumplimiento de esas promesas a Dios, expresarle, Padre, estoy haciendo lo mejor, dando lo mejor de mí, esforzándome para amar a mis enemigos, protégeme de su maldad, protégeme de sus planes, protégeme de todas esas intenciones ocultas que traman contra mí mis enemigos. Vayamos al capítulo 136, versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él, el Eterno, es el que nos rescata de nuestros enemigos cuando ve que en nuestro corazón no hay deseo de venganza, hay perdón, hay humildad, hay amor hacia ese prójimo y hay ese sometimiento a Dios para guardar su ley, para agradarle, para reflejar su carácter en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida. Veamos segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16 y versículo 9. Porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Eso es tener un corazón perfecto para con el Eterno. Cuando nosotros cumplimos esas instrucciones de amar a nuestros enemigos, de hacerles bien, de orar por ellos, de que tengamos nuestras manos limpias delante de Dios. Y Dios contempla todo ese comportamiento nuestro, contempla todo lo que pasa en la tierra para despertar su poder en favor nuestro. Entonces, tanto más, en la medida en que nosotros sigamos estas instrucciones de Dios, podremos estar confiados, tranquilos, de que nuestro enemigo no nos va a hacer daño, no nos va a hacer nada, porque Dios es nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Nos refugiamos bajo sus alas. Dios nos guarda de esos males que nos pudieran hacer nuestros enemigos, las personas que nos aborrecen. Para finalizar, vayamos a Mateo en el capítulo 5 y versículo 48. El último versículo de ese capítulo 5, donde leemos:
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Expresemos ese amor perfecto, primeramente a Dios, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y en segundo lugar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Y ese prójimo también incluye a nuestros enemigos. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a desarrollar y expresar ese amor a nuestros enemigos en la forma correcta y que nos proteja también de ellos para que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos.